Me da un enorme gusto recibir en este programa a Julio Frenk, rector de la Universidad de Miami, exsecretario de Salud de México, uno de los más grandes expertos en salud pública que hay en este país. Y con él lo invité para hablar de cómo ve lo que está pasando en nuestro país, lo que ha pasado en los últimos 20 años. Julio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, Leo. Muchas gracias por la invitación. A ver, no me queda otra más que comenzar con esta estadística de 50 millones de mexicanos sin sistema de salud. Sí. Por cierto, han dicho del lado del gobierno que no es que no tengan servicios de salud, sino que ellos no saben que tienen acceso a la salud, ¿no? Eso, digo, es el argumento que se ha escuchado. Sí. ¿Cómo ves tú? Bueno, es uno de los muchos síntomas de cómo se ha deteriorado el sistema de salud. Estamos viviendo, yo diría, la peor crisis que ha tenido el sistema de salud desde su fundación. El sistema contemporáneo de salud, desde su fundación en 1943, hace 80 años, nunca habíamos tenido un deterioro como este. Uno de los síntomas es el crecimiento de esto que en la medición integral de la pobreza, sí, que hace el Coneval, se llama carencia de acceso a servicios de salud. Sí. Que durante los años que funcionó el Seguro Popular, esa carencia fue bajando porque iba más y más gente estando afiliada. Sí. Hasta llegar a un máximo de 50 y tantos millones de gentes que declaraban. Cuando este gobierno empezó, solamente 16% de la población tenían esa sensación de carencia, de no saber a qué sistema pertenecía. ¿Alrededor de 20 millones? Alrededor de 20 millones. 16%. Sí, sí. O sea, México tenía ya 84% de cobertura. Sí. Estábamos a un paso de la cobertura universal. Sí. En vez de avanzar, construir sobre lo que había, corregirle todos los problemas que tenía el Seguro Popular y dar ese paso de esos 20 millones que nos faltaban, ese 16%. Hoy hay 30 millones de gentes que tenían cobertura y que la perdieron. Hoy es 40% de la población, 50 millones en total, sí, que sienten que no tienen cobertura. Entonces, es un retroceso sin precedente. O sea, nos remonta... Y rápido, o sea, es lo rápido en 5 años. Sí. O sea, del 18, la medición es de 2022. Sí. Entonces, en 4 años, sí, Leo, en 4 años, perdimos 30 millones de personas, sí, que se sentían protegidas. Ahora, 50 millones total, 40%. Es decir, México pasó de 84% de cobertura a 60% de cobertura. Sí. Yo digo, no sé cómo podemos maquillar ese número y decir que no es tan malo como parece. Es un desastre. Ahora, tú lo recuerdo, Julio, cuando empezó todo esto y cuando el gobierno decidió cancelar el Seguro Popular, tú lo veías venir. Me acuerdo que tú, gente como Salomón Chertorivsky, en fin, decían o sea, el cambio del Seguro Popular al INSABI va a ser un desastre. Sí. Bueno, pues fueron profetas porque efectivamente lo fue. Tan es así que ya el INSABI no existe, Julio. 18 meses después desaparece, se cancela, lo sustituye este nuevo organismo público descentralizado, sí, con un nombre muy tortuoso, sí, Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar. Sí. Eso es lo que sustituyó al INSABI. Eso es lo que sustituyó. Que ya existía, ¿no? No, existía como un programa, sí, y la decisión ahora es pasarle a eso, ya como organismo público descentralizado. Pero mira, para mí es una historia muy trágica, porque sí, yo cuando escuché al presidente López Obrador, desde la campaña y al principio, decir que el futuro era hacia un sistema como el escandinavo, se ha hecho mucho sí, chiste de lo de Dinamarca. No es que sea Dinamarca, pero el modelo es el correcto. Hacia sí, ahí iba el Seguro Popular. Y tenía la mesa puesta. Con 84% de cobertura, había 84% de la población que sentía que tenía un seguro público. Sí. O el IMSS, o el ISSSTE, o el Seguro Popular. Sí. Estábamos a un paso. Lo que había que hacer ahí era unificar esos 3 seguros públicos en un seguro universal o Fondo Universal de Salud y darle a todo mundo acceso a toda la infraestructura de atención que tenemos. Pero eso políticamente, quién sabe si fue factible con los sindicatos que hay. Yo creo que el presidente con la legitimidad... Eso es cierto. Si había un presidente que lo pudo haber hecho, era este. Eso tienes razón. Porque los sindicatos, sobre todo los del IMSS, se han opuesto a esto.
Sí. En cambio, cedieron a esa presión y regresamos al modelo que yo le llamo corporativista y no como un calificativo, como un insulto, es un término técnico, es un sistema donde los derechos se ejercen según la posición ocupacional de las personas. Así es. Y eso es lo que es el INSABI y lo que es ahora el IMSS. Este nuevo IMSS Bienestar, este organismo público descentralizado. Hay que decirlo como es, porque cuando uno lo explica, más allá de los burocratismos, suena extraño. Tienes un organismo público, tripartita, pero público, llamado Instituto Mexicano de Seguro Social. Digo, tripartita es que le pone dinero el sector privado, los patrones, los trabajadores y el gobierno. Pero ese es el IMSS. Ese es el IMSS. Sí. Tienes un organismo público que tiene una infraestructura de atención con clínicas, hospitales generales y hospitales de especialidad. Sí. Para un grupo de gente. Sí. Los que pagan. Estos que le llamamos derechohabientes. Derechohabientes. El mismo organismo público administra un sistema de salud separado, diferente, con otras clínicas y hospitales generales y sin especialidad. Esos son los del IMSS Bienestar. Son los derecho carecientes, los que no tienen el derecho. Siendo instituciones públicas, sí, tu condición de ciudadano mexicano, a pesar de que el artículo 4 de la Constitución dice que hay un derecho a la protección de la salud, tu condición de habitante de este país no te basta para usar los establecimientos públicos del primer grupo de establecimientos. Te tienes que conformar con unidades de menor calidad, pero sobre todo no hay especialidad. Y hoy, pero los pobres también se enferman de cáncer, de infartos al corazón, de diabetes, de problemas complejos. Esos no pueden usar los hospitales del IMSS ordinario. Entonces, ¿no es la solución el IMSS Bienestar? No, la solución, si se hubiera querido unificar el sistema de salud alrededor del IMSS, había una fórmula. Curiosamente, cuando a mí me tocó ser secretario, en el Programa Nacional de Salud la planteábamos, que es lo que es el modelo costarricense, sí, que es que en las mismas instalaciones del mismo IMSS, sí, con una figura que se llama el Seguro de Salud para la Familia, que está en la ley, se incorporaran a todos los trabajadores no asalariados y sus familias, que son los que están excluidos de la seguridad social formal, sí, y haberlos incluido con el gobierno pagando esa cuota. Entonces tienes un solo sistema, sí, con derechos iguales para todo el mundo. Lo que hemos construido es lo que técnicamente se llamaría, yo lo he llamado un apartheid médico. Sí, lo dijiste la vez pasada que lo dije hace sí, 4 meses que estuve aquí. Sí. Es un apartheid médico. Uh-huh. Y eso es lo que no es posible. Ahora, uno podría decir, somos una democracia. Sí. No es posible que haya ciudadanos de primera y de segundo, derechohabientes y derechocarecientes. Un sistema segmentado por la posición ocupacional que discrimina a la gente por ser asalariada, por ser no asalariada, y le niega el acceso a instituciones públicas. Sí. Describirlo nos muestra la disfuncionalidad de este sistema y el modelo nuevo con el IMSS, este nuevo IMSS Bienestar, no arregla eso, lo profundiza, lo agudiza, lo hace más doloroso todavía. Ahora, está muy interesante porque con todo y todo, el gobierno sigue teniendo altas tasas de popularidad, sobre todo el presidente, ¿sí? A pesar de este desastre de la salud pública. Y yo he visto unas encuestas muy interesantes donde la gente dice, pues yo prefiero los programas sociales del presidente López Obrador porque nos dan el dinero en efectivo. Claro. ¿No? A que nos estén proveyendo buena salud o educación o salud o etcétera. Sí. ¿Qué dices tú al respecto? O sea, somos muy neoliberales entonces. Es lo que iba a decir. Sí. Ese es el modelo neoliberal. Exacto. Gobierno chiquita, sí, bajos impuestos, gobierno chiquito, dale a la gente el dinero y que ellos hagan lo que quieran. Sí, sí. Eso es casi la definición del neoliberal. En salud, pues ¿sí? Que se lo gaste. Y si no, que se lo gaste en alcohol o en tabaco. Ellos sabrán. El individuo sabe. Exacto. Sí. ¿Qué dices frente a ese? Sí, esa es una solución neoliberal con el agravante de que tiene además un uso clientelar, sí, y electoral. Sí. Con ese agravante, porque ahí sí se les acabó el neoliberalismo, sí, cuando se trata de democracia. Entonces la gente recibe con un mensaje que casi dice de su generosidad, como sí, de su cuenta de cheques, el presidente te está mandando este dinero. Y no es así, es el dinero de todos. Por tal partido, igual te lo van a quitar, ¿no? Entonces,
Yo creo que las encuestas también muestran que si bien la popularidad personal del presidente es muy alta, que era su gran activo, él sí pudo haber hecho esta reforma que sí nos hubiera llevado a Dinamarca. Por eso digo que es trágico. Si bien eso es cierto, también muestran que la gente está muy preocupada y que después de la seguridad física, la violencia, la siguiente gran preocupación es el estado de los servicios de salud. En un momento dado, la mayoría de la gente no está enferma de algo grave. En cualquier momento dado, fuera de una pandemia, que ya pasó la pandemia. En un momento dado, la mayoría de la gente no está enferma de algo grave. Pero a todos nos va a tocar un día tener una enfermedad grave, porque todos nos vamos a morir de algo. Y esa inseguridad que hoy afecta al 40%, a 50 millones de mexicanos, que dicen no sé qué haría, esa es una sensación de desprotección que yo invito a cualquiera de nosotros a ponernos en ese lugar. ¿Qué hacemos si mañana a mi hijo le dan un diagnóstico de cáncer y no sé a dónde ir? Y cuando lo llevo a algún lugar no hay medicinas. Pero es por lo mismo que incluso gente que tiene dinero no se asegura. No compra un seguro privado, porque no está pensando en eso. Por eso los esquemas no neoliberales, los esquemas realmente progresistas, que no son los de este gobierno, introducen seguros obligatorios. Y en las economías de mercado esto no tiene que ver con ideología, tiene que ver con ya está en Estados Unidos. Hasta en Estados Unidos la mayor parte del financiamiento de salud es público, con seguros públicos. Pero no digamos en Europa o en Australia o en Japón. En los sistemas... Es que la gente cree que no le va a tocar. Ese es el punto, ¿no? Entonces, por eso... Y si me toca, pues ahí veo qué hago, ¿no? O sea, por eso necesitamos un nuevo contrato social donde, si queremos Dinamarca, paguemos nuestros impuestos para financiar servicios de salud y, por cierto, de educación de altísima calidad. Claro. Tengo que hacer una breve pausa, Julio, y regresamos contigo para seguir hablando de este tema fascinante, sin lugar a dudas. Regresamos. Regresamos con Julio Frenk, que estamos hablando de la situación de la salud pública en México. Julio, bueno, este gobierno ya no va a cambiar, ya le queda un año, ¿no? Hacia adelante. Hacia adelante. Porque, por cierto, escuchaba a Xóchitl Gálvez que decía que tú la has estado ayudando. Bueno, me dijo, lo dijo públicamente, ¿no? Me siento muy honrado de tener una amistad, de que estuvimos juntos en el gabinete. Hicimos cosas maravillosas en salud de los pueblos indígenas. La vi de cerca, su actuación como comisionada de esa Comisión Nacional de Pueblos Indígenas. Fíjate, empezamos el Programa Nacional de Salud del año 2001-2006, lo lanzamos en Oxchuc, Chiapas. Ahí se presentó la política de salud del gobierno. Y lo hicimos ahí con Xóchitl para mandar la señal de que prioritarios eran los pueblos indígenas. Cuando se aprobó la ley que crea el Seguro Popular, se dice en la ley que los primeros afiliados serán población indígena, rural y pobre. Así está explícito. El último acto de gira, la última gira, fue en un poblado vecino a Oxchuc para certificar la eliminación del tracoma en México. Había antes tracoma. Tracoma es una enfermedad horrible de la pobreza extrema. La gente se queda ciega porque tiene agua sucia. Se cura trayendo agua limpia. Xóchitl fue la que persuadió, porque las inversiones para llevar agua limpia a esos municipios aislados de la montaña en Chiapas y en Oaxaca es carísima. Luz, electricidad, y con la introducción de agua potable se acabó el tracoma en México. Eso lo hizo ella como comisionada, yo apoyando con la parte de salud, la Comisión Federal de Electricidad con la electrificación, la Comisión del Agua con el agua. Hizo que el gobierno trabajara junto para resolver problemas concretos como el del tracoma. Yo sé que tú no estás en esto porque te interesa tener un puesto público. No. Yo ya hice eso. Pero yo sé que lo que te importa es el tema de la salud pública. Y te pregunto claramente, ¿la solución es regresar al Seguro Popular? De ninguna manera. La solución es donde estábamos en 2018. Es pasar del Seguro Popular al Seguro Universal.
Pero ¿es eso factible en este México polarizado? O sea, tú decías, el que lo pudo haber hecho fue López Obrador con su popularidad. Gane quien gane, sí, va a estar polarizado el país, estarás de acuerdo, ¿no? Estoy de acuerdo, pero yo creo que la salud es uno de los grandes temas que nos unifican. Sí. Este gobierno, desgraciadamente, incluso usó eso para polarizar, incluso usó la pandemia. Pero tenemos que regresar a un nivel de concordia en donde usemos valores compartidos y en todas las ideologías y en todas las religiones y en todos los marcos éticos, la preservación de la vida y la salud es un valor compartido. Yo creo que la salud es uno de los grandes instrumentos que podemos usar para construir democracia y crear una identidad común. Porque además en salud tienes este fenómeno. No es un bien privado. Ajá. Si yo me enfermo, lo vimos en la pandemia, yo soy un riesgo para ti. Sí, claro. La razón de ponerse una cubrebocas o vacunarse, claro que es para proteger mi propia salud, pero es también para proteger la tuya. La salud es uno de los grandes espacios para crear una sensación de reciprocidad y obligación mutua. Sistema universal de salud. Tú, por ser mexicano, tienes derecho a utilizar los hospitales, las clínicas, etcétera. ¿Financiado con qué, Julio? Financiado con un seguro que tome la infraestructura financiera que ya tenemos y ahí se puede hacer alrededor del IMSS. Yo admiro al IMSS. El IMSS tiene cosas muy buenas, tiene cosas que hay que arreglar. Sí. El IMSS puede administrar un seguro unificado, no un organismo separado. Pero espérame, el IMSS recibe dinero de los patrones y de los empleados. Claro, pero aún el seguro que es para patrones y empleados desde las reformas de los años 90, un tercio viene de impuestos generales. Sí, pero dos tercios no. Y entonces el que no tiene seguro social... ¿cómo? El resto viene de impuestos generales, como se hace en Dinamarca y en todos los países avanzados, impuestos generales utilizando la mezcla de impuestos más progresiva posible. Sí. Ahora, déjame decirte, quien gane la elección tiene que lanzar, quien sea que gane, un plan de emergencia los primeros 100 días. Esto que estoy hablando del Seguro Universal de Salud es en el mediano plazo y no se va a acabar de construir en el siguiente sexenio. No, es que estás hablando de un monstruo. Es una reforma que estábamos listos para dar el paso. Hay que regresar no a lo que había antes, sino a la posibilidad de dar ese paso. Pero entonces, ¿qué es lo urgente? Lo urgente. Primero 100 días, yo creo que quien gane tiene que tener un plan de emergencia. Primero, para restituir el abasto de medicinas. No es posible que no hay medicinas. Sí, es que eso también. Segundo... Oye, esto de la farmacia del presidente, la megafarmacia, bueno, ¿tú crees que pueda funcionar? No, yo no sé quién le está asesorando, pero así no funciona la distribución de medicinas. Sí. Y eso de decir que vamos a tener todas las medicinas de todo el mundo, ni el país más rico del mundo puede hacer eso. Sí. ¿Ok? Ningún país puede tener todas las medicinas para todo lo que hay. ¿Ok? Hay que tener las medicinas esenciales, las que son realmente críticas. Sí. Las medicinas para el cáncer de niños. Empecemos con eso. Antes de estos sueños de grandeza que no son factibles, vamos a hacer y asegurar que haya un sistema transparente, a prueba de corrupción, pero sobre todo eficiente, que le entregue a la gente las medicinas. Ok, entonces uno, restaurar. Sí. Dos, restablecer los niveles de vacunación. Estamos con la ruleta rusa. México, de los grandes logros que tenía, eran niveles de vacunación del 90%, con uno de los esquemas más completos. En algunas vacunas estamos en 30 y 20% de cobertura. Ya tuvimos, ¿cuáles, por ejemplo? Bueno, sarampión. ¿Sarampión está en... Tuvimos una epidemia de sarampión, la primera epidemia grande en 20 años. Nada más que fue en 2020 y la gente estaba concentrada en la otra epidemia que fue la de COVID. Sí. Pero tuvimos más casos de sarampión en ese año solo que en los 20 años previos. Bueno, qué barbaridad. Entonces, medicinas, vacunas. Eso es lo segundo. Sí. Restaurar lo que era un motivo de orgullo nacional y de protección. Sí, porque ahí, si tenemos una epidemia de estas enfermedades prevenibles por vacunación, vamos a tener un problema muy grave. Tercero, atender al aumento que hemos tenido de muertes maternas. Un indicador que venía mejorando, bajando, ha aumentado la mortalidad materna en 30%. O sea, son otra vez esas cosas que no vemos porque... O sea, se muere la gente... La mujer que muere, que pierde la vida por dar la vida. Eso debería ser cero. Deberíamos tener una política de cero muertes maternas. Totalmente. Bueno, en vez de eso... O sea, es factible. Desde 2018 ha aumentado 30% el número de muertes maternas en este país. Entonces,
Esa es otra cosa de urgencia que podemos hacer, que hay que hacer un plan de emergencia. Y después está restaurarle a la Secretaría de Salud, resarcir de los recortes presupuestales. En plena pandemia se recortó, ajustando por inflación, el presupuesto. Fue el único país del mundo que hizo eso. No, bueno. Y luego finalmente, parte de eso, 30 segundos. Parte de eso es volver a reconstruir el sistema de vigilancia epidemiológica después del desempeño desastroso de México, porque va a haber otras epidemias y pandemias y estamos muy vulnerables a que volvamos a tener una tragedia en México. Esa es una agenda de inmediata, de emergencia, para atender la emergencia que ha sido la destrucción los primeros 100 días. Gracias, sí. Julio Fren, como siempre. Gracias. A ti, Leo. Gracias a usted. Muy buenas noches.